Buenísimas, buenísimas mañanitas. El sol está saliendo, está hermoso, hermoso, hermoso. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior salió, bendice a tu Cristo interior. ¿Tú qué vas a conectarte hoy o mañana? Hoy es jueves 5 de julio de 2018, el programa número 1753. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine, a mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Escríbanme cortico. El cuerpo del dolor de las naciones y de las razas. ¿Sabían? Claro. Lo mismo que la tierra. El cuerpo del dolor es más denso en algunos países en los cuales se han producido o cometido muchos actos de violencia colectiva. Esta es la razón por la que las naciones más antiguas tienden a tener cuerpos del dolor más fuertes. También es la razón por la que los países más jóvenes como Canadá o Australia, o los que han permanecido al abrigo de la locura generalizada, como es el caso de Suiza, tienden a tener cuerpos colectivos más livianos. Claro está que los habitantes de estos países tienen sus propios cuerpos del dolor individuales. Cuando se tiene sensibilidad suficiente es posible sentir el peso del campo de energía de ciertos países tan pronto como uno baja del avión. En otros países se puede percibir latente bajo la superficie de la vida cotidiana. En algunas naciones, por ejemplo, en el Medio Oriente, el cuerpo colectivo del dolor es tan agudo que una parte importante de la población se ve obligada a manifestarlo a través de un ciclo de locura interminable de crímenes y venganzas, a partir del cual se renueva constantemente el cuerpo del dolor. En los países en los cuales el cuerpo del dolor es pesado, pero se ha dejado atrás su fase aguda, las personas han mostrado la tendencia de tratar de sensibilizarse frente al dolor emocional colectivo a través del trabajo en Alemania y Japón, sobre todo Japón. A través del consumo generalizado del alcohol en otros países, aunque ese consumo puede tener el efecto opuesto al estimular el cuerpo del dolor, en particular si se consume en exceso. El pesado cuerpo del dolor de China se ha mitigado hasta cierto punto con la práctica general del Tai Chi, la cual, por alguna razón asombrosa, no fue declarada ilegal por el gobierno comunista, que se siente amenazado por todo aquello que esté fuera de su control. El mundo occidental ha comenzado a acoger cada vez más las prácticas espirituales en las que participa el cuerpo físico, como el tai chi, el qigong y el yoga, y la yoga. Estas prácticas no crean una separación entre el cuerpo y el espíritu y ayudan a debilitar al cuerpo del dolor. Su papel en el despertar del planeta será de gran importancia. El cuerpo colectivo racial es pronunciado entre los judíos, quienes han sufrido persecuciones durante miles de años. Nos sorprende que sea también fuerte entre los pueblos nativos de Norteamérica, los cuales fueron diezmados y cuya cultura prácticamente fueron aniquiladas en la llegada de los colonos. También los africanos tienen un cuerpo de dolor colectivo y dolor pronunciado. Sus ancestros fueron arrancados violentamente de su tierra natal, sometidos a golpes y vendidos como esclavos. Realmente no importa cuál proporción de nuestro cuerpo del dolor pertenezca a nuestra nación o nuestra raza y cuál proporción sea personal. Cualquiera que sea el caso, la única manera de trascenderlo es asumiendo la responsabilidad por nuestro estado interior de este momento. Aunque la culpa parezca justificada, mientras culpemos a otros continuaremos alimentando el cuerpo del dolor con nuestros pensamientos y permaneceremos atrapados en el ego. La liberación. El comienzo de la libertad implica que para liberarnos del cuerpo del dolor debemos ante todo reconocer que lo tenemos. Después, y más importante todavía, es preciso mantenernos lo suficientemente presentes y alertas para notar que el cuerpo del dolor, cuando se activa en nosotros como flujo pesado, es una emoción negativa.
La identificación con el cuerpo del dolor se rompe con la presencia consciente. Cuando dejamos de identificarnos con él, el cuerpo del dolor pierde todo control sobre nuestra forma de pensar y por tanto no puede alimentarse de nuestros pensamientos para renovarse. Independientemente de lo que digamos o hagamos o del rostro que le representemos al mundo, no podemos ocultar nuestro estado mental y emocional. De todos los seres humanos emana un campo de energía correspondiente a su estado interior y la mayoría de las personas lo pueden percibir, aunque su emanación sea percibida únicamente a nivel subliminal. Esto quiere decir que los demás no saben por qué la perciben y no obstante, esa energía determina en gran medida la forma como reacciona frente a una persona. Cuando reconocemos que los cuerpos del dolor buscan inconscientemente más dolor, es decir, que desean que suceda algo malo, comprendemos que muchos accidentes de tránsito son causados por los conductores cuyos cuerpos del dolor están activos en ese momento. Cuando dos conductores cuyos cuerpos del dolor están activos al mismo tiempo llegan a una intersección, la probabilidad es mucho mayor de que haya un accidente, es mucho mayor que en otras circunstancias. Los dos desean inconscientemente que se produzca el accidente. El papel de los cuerpos del dolor en los accidentes de tránsito se aprecia más claramente en el fenómeno de los conductores iracundos que se tornan físicamente violentos por nimiedades, como por ejemplo la lentitud del vehículo de adelante. Aquí hubo pues... Muchos actos de violencia son cometidos por personas normales que pierden la cabeza transitoriamente. En los procesos judiciales del mundo entero se oye a los abogados de la defensa decir: esto no corresponde para nada con el carácter de esta persona. Hasta donde yo sé, ningún abogado con el propósito de argumentar un atenuante ha dicho nunca que el cuerpo del dolor de mi cliente estaba activado y no sabía qué hacía. ¿Significa esto que las personas no son responsables de sus actos cuando están bajo el control de su cuerpo del dolor? Yo respondo, ¿cómo podría serlo? ¿Cómo podremos ser responsables cuando estamos inconscientes, cuando no sabemos lo que hacemos? Nuestra mente está totalmente conturbada. Sin embargo, en el gran esquema de las cosas, los seres humanos están destinados a evolucionar hasta convertirse en seres conscientes y quienes no lo hagan sufrirán las consecuencias de su inconsciencia. Pero incluso esta es una verdad relativa, donde un punto de vista superior no es posible estar en disonancia con la evolución del universo. ¿Qué pasó, micrófono? Y hasta la inconsciencia humana y el sufrimiento de esa evolución, cuando ya no podemos soportar el ciclo permanente de sufrimiento, comenzamos a despertar presencia. Un día vino a verme una mujer de unos 30 años. Cuando me saludó pude sentir el sufrimiento que, a pesar de su sonrisa amable y superficial, a los pocos segundos de comenzar a comentarme su historia se convirtió en una mueca de dolor. Entonces rompió a llorar inconsolablemente. Me dijo que se sentía sola y fracasada, estaba llena de ira y tristeza. Siendo niña había sufrido los abusos de un padre físicamente violento. Vi claramente en que su sufrimiento no se debía a las circunstancias de su vida en ese momento, sino a una carga de peso de un cuerpo del dolor que había convertido el filtro a través de la vida. Todavía no estaba capacitada de ver la conexión entre el dolor emocional y sus pensamientos, puesto que no estaba completamente identificada con ambos. No podía reconocer que estaba alimentando su cuerpo del dolor con sus pensamientos. En otras palabras, vivía con la carga de un yo muy infeliz. Sin embargo, en algún nivel debió reconocer que la fuente del sufrimiento estaba en su interior, que ella misma era la carga. Le pedí que llevara su atención a lo que sentía en el interior de su cuerpo y que sintiera la emoción directamente, no a través del filtro de sus pensamientos de infelicidad, de su historia de tristeza. Esto es lo que siente en este momento, le dije. No hay nada que pueda hacer ahora porque eso es el momento que siente. Eso es en este momento lo que siente.
Guardó silencio un instante, súbitamente se mostró impaciente como si quisiera levantarse y dijo enojada, no deseo aceptar esto. ¿Quién está hablando?, le pregunté. Usted o su infelicidad. ¿Se da cuenta de que su infelicidad por estar infeliz es otra capa más de infelicidad? Cayó nuevamente. Me miró intrigada durante unos momentos y al cabo de un minuto de silencio noté un cambio importante en su campo de energía. Dijo, es raro, todavía me siento infeliz, pero ahora estoy en un espacio alrededor. Parece que me pasará y me pesará menos. No dije mucho más para dejarla vivir su experiencia. Más adelante comprendió que en el mismo momento en que dejó de identificarse con el sentimiento, con esa emoción dolorosa que vivía en el interior, tan pronto como centró su atención sin tratar de resistirse, ese sentimiento ya no podía controlarla, ni controlar su pensamiento, ni mezclarse con una historia inventada por su mente y titulada «Yo pobre, yo infeliz». La infelicidad no es más que la combinación de la emoción que terminó nuestra sesión. Fue muy satisfactorio para mí ver que venía de ser testigo del sufrimiento de la presencia de otro ser humano. También había visto cómo se había disminuido el cuerpo del dolor, no como consecuencia de la lucha, sino al proyectar sobre él la luz de la conciencia. A los pocos minutos de irse mi visitante, se presentó una amiga a dejarme algo. Tan pronto como entró en la habitación, dijo, ¿qué pasó aquí? Se sentía una energía pesada y lóbrega desde abrir las ventanas y quemar incienso. Le expliqué que venía de presenciar una gran liberación de una persona con un cuerpo del dolor muy denso y que lo que estaba sintiendo seguramente era parte de la energía liberada durante esa sesión. Abrí las ventanas y salí a cenar en el restaurante indio cercano. Lo que sucedió allí fue otra confirmación más de lo que yo sabía, que en un plano todos los cuerpos del dolor aparentemente individuales están conectados. Sin embargo, la forma como obtuve la confirmación fue bastante estremecedora. Pidan las memorias. A mi correo, memoria de la fecha 0705, el título: cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de ira, de rabia, de desesperación, te sientes pobre o enfermo, tienes celos, tienes miedo, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y te ilumine. Y tú cuéntale, si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón con alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece, olvida, y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo.